fascista Patricia Bullrich nos amenaza, eso será causa de guerra. Dictador, despiadado, torturador. Buenos días, bienvenidos a la pantalla de DNews, martes 17 de diciembre de 2024 y empezamos este programa a 9 días del secuestro. A 9 días del secuestro de un ciudadano argentino en la República Bolivariana de Venezuela, de un gendarme de Nahuel Gallo que estaba yendo a visitar a su familia después de 7 meses de no poder ver a su pareja y a su hija de 2 años. Después de esos 7 meses, hace exactamente 8 días, 9 días ya en realidad, el domingo 8, pasadas las 10 de la mañana, se encontraba en esta situación, que es la última imagen que tenemos de él. Miembros de la Policía Nacional Bolivariana interrogándolo y Nahuel, que estaba llegando con todos los papeles en regla, que estaba reconociendo que efectivamente cuando le preguntaron de qué trabajaba, él trabajaba como gendarme en la provincia de Mendoza, él habiendo nacido en la provincia de Catamarca, pero trabajaba en la provincia de Mendoza, les admitía eso a los policías porque no tenía nada que ocultar, estaba yendo a visitar a su pareja venezolana y a su hija de 2 años que, insisto, estaba desde hacía 7 meses separada de él porque había tenido que regresar a su país, a Venezuela, para hacer distintos trámites personales. 3 horas duró ese primer interrogatorio que le hicieron a Nahuel Gallo en la frontera entre Cúcuta, Colombia, y Urenia, Táchira, en Venezuela. Después de esas 3 horas se lo llevaron. Y esta foto tomada por un miembro justamente del régimen, que del lado venezolano le toma la fotografía a Nahuel, que todavía continuaba del lado colombiano, es la última que tenemos de él, de un secuestro y de un secuestrado que ya podemos identificar claramente quién es el secuestrador, quién es el que está detrás de esto. Sabíamos que había sido secuestrado por el régimen, lo había contado el chofer, el conductor del taxi que lo había cruzado desde Colombia a Venezuela por un paso absolutamente regular, pero hasta ayer nadie se había hecho cargo oficialmente de esto. Hasta que habló el hombre detrás de la represión en el régimen de Nicolás Maduro. Habló Diosdado Cabello y esto era lo que decía. ¿Cómo les ha dolido eso? Una persona fue detenida. Le metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo. Pero su sueldo es de $500. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía a Venezuela? Todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Si usted se quiere casar, véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. Todos ponen esa excusa. Les dolió. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado. Y nos amenazan también. La fascista Patricia Bullrich nos amenaza, eso será causa de guerra. Por Dios, declarar la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. Efectivamente, Nahuel Gallo iba a cumplir una misión personal, ver a su hija, no a una novia, a su pareja, a la madre de su hija y a su propia hija. Estaban los documentos respaldatorios. Lo que pasa es que cuando Nahuel dijo
que él efectivamente era miembro de una fuerza de seguridad en la República Argentina, una fuerza que no se dedica particularmente al espionaje, sino al control fronterizo, que es lo que hacía Nahuel. Controlaba la frontera entre Argentina y Chile. Se dieron cuenta los esbirros del régimen que podía ser una carta que agradara a sus autoridades, y no se equivocaron, porque fíjate la alegría que tiene Diosdado Cabello de tener cautivo, secuestrado a un argentino que es además miembro de una fuerza de seguridad, por más que él sabe que no iba a hacer ningún tipo de misión especial. Imagínense si Argentina o algún país decidiera mandar a alguien a hacer una misión especial, lo mandaría siendo una persona registrada como miembro de una fuerza de seguridad y pasando por un paso fronterizo diciendo la verdad de a qué está yendo y de quién es esa persona. Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad de la República Argentina, que tiene a su cargo la Gendarmería Nacional, ayer en un momento le respondió, desmintió esto de los viajes al exterior de los que hablaba Diosdado Cabello. Otro absurdo. Si fuera un espía no andaría mostrándose en sus redes sociales con un perfil abierto, ¿no? Parte, insisto, de todo el dislate, pero que apenas se oculta el motivo real de este secuestro. Y es que, y es lo que vamos a tratar de entender hoy aquí en DNews, el régimen de Nicolás Maduro es un régimen criminal. Funciona con la misma lógica de una organización criminal que secuestra para extorsionar. Utiliza el secuestro de un ser humano para pedir un rescate. ¿Qué rescate está pidiendo Diosdado Cabello como el principal brazo de esta organización criminal que es el gobierno venezolano? En la misma conferencia de prensa de ayer, brevemente lo dio a entender entre líneas. Escúchalo. La Cancillería Argentina tiene sus formas de ver qué hace. La Cancillería Argentina tiene sus formas de ver qué hace. ¿Por qué habla de la Cancillería Argentina en relación a Nahuel Gallo? Si es efectivamente un espía que estaba haciendo una operación, ¿qué tiene que ver la Cancillería Argentina? ¿Qué respuesta le da? A menos que efectivamente sea un secuestro para pedir un rescate. ¿Y cuál sería el rescate? Que la Cancillería Argentina, que es la que le ha dado asilo diplomático a los 6 venezolanos que se encuentran como rehenes desde hace 3 semanas, sin agua, sin electricidad, con rifles de francotirador apuntándoles desde hace 3 semanas. Bueno, evidentemente lo que está dando a entender Diosdado Cabello es que si la Cancillería Argentina le indicara a Brasil que ya no son bienvenidos los 6 venezolanos colaboradores de María Corina Machado y los expulsa justamente de la embajada, seguramente el régimen estaría dispuesto a liberar a Nahuel Gallo. Así funcionan las organizaciones criminales. Patricia Bullrich, que ya ayer le había respondido, insisto, de esta manera, postrando primero el registro de viajes de Nahuel Gallo y diciendo lo siguiente: Diosdado Cabello, sos el lacayo de una dictadura criminal y cobarde. La Argentina no se somete a tiranos. Liberá de inmediato a Nahuel Gallo o atenete a las consecuencias. No está muy claro realmente qué es lo que puede hacer Argentina, porque si lo que propone el régimen es la entrega de 6 personas inocentes venezolanos para que sean sometidos a las torturas y a todo lo que les espera a los opositores al régimen que caen en las manos de las fuerzas de Diosdado Cabello, bueno, sería difícil entonces para Argentina tomar esa decisión. Por más que quiera hacer todo lo posible por liberar a Nahuel Gallo, hay un compromiso que la Argentina asumió con la causa de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela y con las 6 personas que está protegiendo en su embajada y que no puede evidentemente entregar a este régimen para que les haga cualquier cosa, incluso que los mate, porque recordemos que ayer con la muerte de Oswald se confirmó la 3ª muerte de un preso político en custodia del régimen en solamente un mes. Escuchemos lo que decía esta mañana Patricia Bullrich en relación a las opciones que tiene la Argentina por delante. ¿Cómo le cayeron estas palabras de Diosdado Cabello? Bueno, ¿de quién es? ¿No? De un dictador, despiadado, torturador, que están intentando tener rehenes por la precariedad política
en la que están en el gobierno, un gobierno legítimo, un gobierno que perdió unas elecciones y que intenta el 10 de enero mantenerse de todas maneras, independientemente de la voluntad popular, que juzgan a su gente, que la matan, que la secuestran, que además la obligan a irse del país. Quiero insistir sobre esto. Las palabras de Bullrich hacen referencia a quién es Diosdado Cabello, y para entender por qué el régimen puede secuestrar a una persona absolutamente inocente, como a todas luces es Nahuel Gallo, y cómo opera esta organización criminal que es el chavismo, vamos a meternos justamente en el perfil de Diosdado Cabello, en el perfil del secuestrador, porque entre otras cosas, Diosdado Cabello hoy como ministro de Interior, Justicia y Paz tiene a su cargo a todas las fuerzas represivas, entre ellas las fuerzas que secuestraron a Nahuel Gallo y que lo tienen hoy bajo cautiverio. Pero veamos el historial de Diosdado Cabello y vamos a entender que es perfectamente lógico que lo secuestren a Nahuel Gallo, y es perfectamente lógico, por más terrible que sea, que no estén dispuestos ni a concederle ni un derecho a un abogado, ni concederle ni siquiera el derecho a María, su esposa, a que lo pueda visitar, ni nada por el estilo, porque no es lo que haría una organización criminal. Fíjate vos cómo Diosdado Cabello comienza su camino por la política venezolana participando de un intento de golpe de Estado, de la mano de Hugo Chávez en 1992. Era uno de los principales colaboradores del teniente en ese momento Chávez, del coronel Chávez, que lidera aquel golpe militar del 4 de febrero. Él fue detenido y, al igual que Hugo Chávez, terminó beneficiándose de arreglos que les permitieron salir de la cárcel. Cuando en 1999 Chávez gana las elecciones en Venezuela, las gana en el 98, asume en el 99, Chávez lo designa como director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que es su primer cargo importante. Desde ese cargo, Diosdado Cabello empieza a convertirse de alguna manera en el brazo represor. Primero de Chávez, después de Maduro. Con Chávez comienza con las comunicaciones, porque lo primero que hizo el chavismo fue censurar todos los medios de comunicación, y el trabajo que tenía Diosdado Cabello era ese, esencialmente ir controlando lo que se decía y controlando todo el universo de las telecomunicaciones. En 2002, premiándolo por su buen trabajo en esa tarea, Chávez lo designa vicepresidente, y desde la vicepresidenta se convierte en presidente encargado cuando se da el golpe contra Chávez, el golpe de un sector, de una facción de las Fuerzas Armadas que tratan de derrocarlo a Hugo Chávez, y lo logran hacerlo por el lapso de apenas algunas horas, hasta que terminaría reasumiendo Chávez la presidencia de Venezuela. ¿Cómo sigue el camino de Diosdado Cabello? En 2004 vuelve a ser vicepresidente ejecutivo de Venezuela, es el segundo cargo obviamente más importante del gobierno, y sigue creciendo en términos de influencia política. Entre 2002 y 2016 pasa a dirigir el Parlamento, que fue siempre un instrumento también para el chavismo, para el control del poder, siempre un Parlamento que estuvo controlado por el chavismo, salvo el lapso que se abrió a partir de las elecciones que perdió Maduro, legislativas en el año 2016. Es presidente entonces de esta Asamblea Nacional y desde allí se convierte en un asesor clave del régimen. Pero es interesante lo que empieza a emerger, sobre todo a partir de 2015, después de la muerte de Hugo Chávez. En ese momento es primero el diario Wall Street Journal quien llama la atención, a partir de investigaciones que se venían realizando desde hacía tiempo, sobre cómo la DEA y fiscales e investigadores estadounidenses empiezan a ver que Diosdado Cabello era una de las figuras claves del cartel de los soles, de la principal organización narcocriminal que tiene Venezuela. ¿Por qué se llama cartel de los soles? ¿Cuáles son los soles? Los soles son justamente los soles de las estrellas que tienen en sus sombreras los generales del ejército venezolano. Es un cartel compuesto por altos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas que, en connivencia, por ejemplo, en ese momento con la FARC, luego con otros grupos colombianos, esencialmente se dedicaban a el contrabando de cocaína hacia los Estados Unidos. Eso ya desde 2015 se empieza a saber, para que entendamos el tipo del personaje del que estamos hablando. Estamos hablando de alguien que ya desde 2015 estaba apuntado por sus vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo continúa
el recorrido de Diosdado Cabello. Ya en 2017, en el marco de lo que fue la represión brutal de Nicolás Maduro a las protestas que irrumpieron en ese año, cuando justamente la oposición empieza a protestar ante las medidas que toma el régimen para limitar el accionar del poder legislativo que había quedado en 2016 en manos de la oposición, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea le imponen sanciones a Diosdado Cabello por corrupción y por violaciones a los derechos humanos. Es decir, más allá de su papel primero en la censura a los medios de comunicación, después en su papel en relación a sus posibles implicancias con el narcotráfico, además hay elementos claros de corrupción quedándose con dineros de PDVSA y de empresas estatales venezolanas, y también por su papel reprimiendo las protestas, encarcelando, torturando y asesinando a cientos de personas en esas manifestaciones del año 2017. En 2018 él es reelecto como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, el partido que funda Chávez. Es en el marco de ese partido que ayer daba esta conferencia de prensa y queda ratificado como uno de los principales referentes, como vicepresidente en este caso del PSUV, y en este punto como número 2 de Nicolás Maduro dentro del poder político venezolano. ¿Cómo continúa el recorrido de Diosdado Cabello? En 2020, ya después de haber acumulado muchas evidencias de la participación de Diosdado Cabello en el cartel de los soles y de su implicación en el narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos, a través de la DEA, ofrece una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su captura, y lo acusa abiertamente ya de ser un narcotraficante desde el cartel de los soles. Ya desde 2020 hay $10 millones sobre la cabeza de Diosdado Cabello, además de también la recompensa que se pediría también después sobre Nicolás Maduro. Con esos antecedentes, sin un lugar oficial en el gobierno después de las elecciones del 28 de julio, insisto, cuando se dan las elecciones del 28 de julio, Diosdado Cabello estaba un poco corrido del centro de la escena, entre otras cosas porque es tan poderoso, tiene tanto poder dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las economías ilegales, que se había vuelto incluso una amenaza para el propio Nicolás Maduro. Pero ante la desesperación que le provoca a Maduro las elecciones del 28 de julio, el repudio generalizado de los venezolanos, decide volver a incorporarlo al gobierno para que se haga cargo de la represión en esta hora que es crítica para los venezolanos y también para el régimen. Y entonces es designado ministro del Interior, Paz y Justicia, o Justicia y Paz, precisamente para liderar el SEBIN, para liderar la Dirección de Contrainteligencia Militar, que es la que arresta a Nahuel Gallo, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, las principales fuerzas de choque, las principales fuerzas de control social y político del régimen. Y ese es el rol que tiene hoy Diosdado Cabello, que tiene más poder que en ningún otro momento del régimen, porque Maduro se sabe débil y sabe que necesita de una figura que no tiene ningún problema, por ejemplo, en apelar a secuestrar a una persona para extorsionar a otro país y ver si así consigue que le entreguen, por ejemplo, a los 6 asilados que continúan en la embajada argentina.